43 llamadas perdidas. Esta mañana. De ella. De la mujer que hace 10 años me dejó abandonado en una carretera desierta, a 500 millas de casa, en medio de la nada, sin teléfono, sin agua, sin nada. La misma mujer que se rió mientras el carro arrancaba. La misma que apostó con su hijo si yo lograría llegar a casa caminando. Yo nunca llegué. Y hoy, 10 años después, ella me encontró. 43 llamadas. Esta mañana. Antes de las 6. Me quedé sentado en la orilla de la cama con el teléfono en la mano, sin moverme, sin respirar bien. Ofelia dormía a mi lado. Su respiración era tranquila, pareja, como siempre. Y yo estaba ahí, paralizado, mirando ese número en la pantalla como si fuera una serpiente enroscada sobre el vidrio. Porque hay números que uno no olvida. Aunque pasen 10 años. Aunque uno haya hecho todo lo posible por borrarlos de la memoria, del cuerpo, del alma. Hay números que quedan grabados en un lugar donde no llega el olvido. 43 veces intentó comunicarse conmigo. ¿Qué puede querer a alguien que te destruyó la vida después de 10 años de silencio? ¿Qué puede ser tan urgente? ¿Qué puede justificar 43 llamadas en una sola mañana? Voy a contarles todo. Desde el principio. Porque para entender lo que pasó esta mañana, necesitan saber lo que pasó aquella noche en esa carretera. Y para entender aquella noche, necesitan saber quién era yo antes de que Marisela entrara en mi vida y lo convirtiera todo en ceniza. Me llamo Esteban. Tengo 46 años. Y durante casi 8 años creí que el amor era exactamente lo que ella me mostraba. Algo que duele, algo que humilla, algo que te va quitando pedazos hasta que un día te miras al espejo y ya no reconoces al hombre que está ahí. Pero voy por partes. Porque esta historia no empieza esta mañana. Esta historia empieza mucho antes. Empieza en el momento en que vi a Marisela por primera vez y pensé, con toda la ingenuidad del mundo, que por fin me había tocado algo bueno. Qué equivocado estaba. Tenía 37 años cuando la conocí. Trabajaba en construcción, llevaba años ahorrando, vivía solo en un departamento pequeño pero mío, pagado con mi esfuerzo, con mis manos, con mis madrugadas. No era un hombre rico, pero era un hombre estable, tranquilo, de esos que no dan problemas, que no levantan la voz, que creen que si uno es bueno, la vida tarde o temprano le devuelve algo bueno. Marisela apareció en una reunión de trabajo. Era amiga de la esposa de mi jefe. Llegó con ese vestido rojo que todavía recuerdo, con esa sonrisa que parecía diseñada específicamente para desactivar el sentido común de los hombres como yo. Me habló primero ella. Me preguntó cómo me llamaba, de dónde era, qué hacía. Y yo, que llevaba años solo, que llevaba años sin que nadie me mirara así, caí. Caí completo. Sin red. Sin aviso. Lo que no supe esa noche, lo que nadie me dijo y quizás nadie sabía, es que Marisela no llegaba sola a ningún lado. Marisela siempre traía su historia cargada al hombro. Y su historia tenía nombre, Héctor. Su hijo. 16 años en ese momento. Un muchacho que me miró la primera vez que nos presentaron como si yo fuera un intruso en su casa, como si mi sola presencia fuera un insulto personal. Debía haberlo visto como una señal. Pero estaba enamorado. O lo que yo creía que era amor. Y cuando uno está en ese estado, las señales parecen pequeñas, manejables, cosas que se pueden resolver con paciencia y con tiempo. Me equivoqué en eso también. Los primeros meses fueron buenos. O parecieron buenos. Marisela era cariñosa, atenta, me llamaba durante el día, me cocinaba los fines de semana, decía que nunca había conocido a un hombre como yo. Y yo le creía. Le creía todo. Porque era lo que quería escuchar. Porque a los 37 años, después de tanto tiempo solo, uno necesita creer que algo es real aunque en el fondo algo le diga que hay demasiado brillo en todo aquello. El brillo siempre esconde algo. A los 8 meses me pidió que me mudara con ella. Con ellos. Con Héctor. Y ahí fue cuando empezó todo. No de golpe. No con un momento grande y dramático que uno pueda señalar y decir, aquí fue donde todo se torció. No. Fue lento. Fue silencioso. Fue una acumulación de cosas pequeñas que por sí solas parecían insignificantes pero que juntas, con el tiempo, formaban algo muy distinto. Héctor nunca me aceptó. Eso quedó claro desde el primer día que dormí en esa casa. Me ignoraba en el desayuno. Respondía con monosílabos cuando yo intentaba hablarle. Dejaba sus cosas regadas por todos lados como marcando territorio. Y cuando yo le decía algo, con respeto, con calma, Marisela aparecía desde algún rincón de la casa y lo defendía. Siempre.
sin excepción, sin escuchar mi versión. Una vez le pedí a Héctor que bajara el volumen de la televisión porque eran las 11 de la noche y yo tenía que trabajar a las 5 de la mañana. Me miró fijo y subió el volumen. Cuando le conté a Marisela, me dijo que yo era demasiado sensible. Esa palabra, sensible, la escuché tantas veces en esos años que llegó un momento en que ya no sabía si tenía razón ella o si estaba perdiendo la cabeza yo. Pero eso fue solo el principio. Lo que vino después fue peor. Mucho peor. Y para cuando quise darme cuenta, ya estaba demasiado adentro como para salir fácilmente. Quédense, porque lo que les voy a contar a continuación es lo que nadie que me conoce sabe. Lo que guardé durante 10 años. Lo que esta mañana, con 43 llamadas perdidas en la pantalla, finalmente decidí soltar. Hay una cosa que nadie te dice sobre vivir con alguien que no te quiere en su casa. No es el silencio. No son los desplantes. No es ni siquiera la frialdad. Lo peor es la normalidad. La forma en que todo el mundo actúa como si nada estuviera pasando. Como si tú fueras el problema por notar lo que está pasando. Eso fue lo que viví durante casi 8 años. Y tardé demasiado en entenderlo. Me mudé a esa casa un martes de febrero. Recuerdo el día porque hacía frío y porque Héctor no salió de su cuarto en todo el día. Ni cuando llegué cargando cajas. Ni cuando Marisela me mostró el pequeño espacio del closet que me había asignado. Un espacio que era literalmente menos de una tercera parte del total, porque el resto lo ocupaban cosas de ella y cosas de él. No dije nada. Acomodé mi ropa como pude. Pensé que era temporal. Que las cosas irían cambiando con el tiempo. El tiempo pasó. Las cosas no cambiaron. Lo que cambió fui yo. Para mal. El primer mes todavía intentaba. Llegaba del trabajo con algo para cenar, preguntaba cómo había estado el día. Trataba de incluir a Héctor en conversaciones, en planes, en cualquier cosa que pudiera construir aunque fuera un hilo delgado entre nosotros. Héctor tenía 17 años para ese entonces. No era un niño. Era un muchacho perfectamente capaz de decidir cómo tratar a las personas. Y había decidido tratarme como si yo fuera invisible, o peor, como si fuera un estorbo al que toleraba por obligación. Una noche preparé carne asada. Algo que yo hacía bien, con tiempo, con cuidado. Puse la mesa. Serví 3 platos. Marisela llegó, se sentó, empezó a comer. Héctor llegó, miró el plato, miró hacia otro lado, agarró su teléfono y se fue a su cuarto sin decir una sola palabra. Le dije a Marisela que me parecía una falta de respeto. Me dijo que no lo presionara, que él era así, que necesitaba tiempo. Le pregunté cuánto tiempo. Me dijo que no fuera impaciente. Esa noche me acosté pensando que quizás tenía razón. Que quizás yo estaba siendo impaciente. Que quizás las familias mezcladas necesitaban más tiempo del que yo creía. Me convencí de aguantar. De esperar. De ser el adulto en la situación. Error. El error más caro de mi vida. Porque Marisela notó que yo aguantaba. Y cuando alguien nota que uno aguanta, hay 2 caminos, o te respetan más, o empujan más fuerte para ver hasta dónde llega el aguante. Marisela eligió el segundo camino. Y Héctor aprendió de ella. A los 3 meses de vivir juntos, empezaron los comentarios. Pequeños al principio. Casi imperceptibles. Marisela decía cosas como que su ex, el papá de Héctor, ganaba más dinero. Que su ex tenía un carro mejor. Que su ex nunca llegaba cansado a casa. Los decía de pasada, sin mirarme, como si fueran observaciones neutrales sobre el clima. Y yo me quedaba callado porque no quería pelear. Porque pensaba que pelear era lo mismo que perder. Aprendí demasiado tarde que el silencio también es una forma de perder. Héctor, mientras tanto, fue perfeccionando su propio método. No era agresivo de frente. Era más sutil que eso. Dejaba mis cosas en lugares donde yo no las había puesto. Una vez aparecieron mis herramientas de trabajo tiradas en el patio, bajo la lluvia. Le pregunté si las había movido. Me dijo que no sabía de qué le estaba hablando. Marisela, que estaba presente, no dijo nada. Perdí herramientas por valor de casi $300 esa vez. Marisela me dijo que tuviera más cuidado con mis cosas. Empecé a entender que en esa casa había reglas que nadie me había explicado. Reglas que operaban en silencio y que yo siempre terminaba violando sin saber cómo. Reglas que beneficiaban a todos menos a mí. Y lo más corrosivo, lo que más daño me hizo con el tiempo, es que empecé a dudar de mí mismo. A preguntarme si en verdad era demasiado sensible. Si en verdad era demasiado impaciente.
Si en verdad el problema era yo. Eso es lo que hace el abuso cuando es lento y constante. No llega con un golpe que uno pueda identificar y rechazar. Llega gota a gota, día a día, hasta que un día uno se despierta y ya no sabe quién era antes de que empezara todo aquello. Al año de vivir juntos, Marisela y yo nos casamos. Sé lo que están pensando. Sé que suena absurdo. Que cómo pude casarme después de todo lo que ya había vivido. Pero hay algo que tienen que entender. Entre las peleas y los desplantes y los comentarios, también había momentos buenos. Marisela podía ser increíblemente cariñosa cuando quería. Podía hacerte sentir que eras lo más importante del mundo. Y esos momentos buenos eran como aire fresco después de días sin respirar. Uno se aferra a ellos. Uno los usa para justificar todo lo demás. La boda fue sencilla. Pocos invitados. Mi hermana Carmen vino desde Monterrey y me apretó el brazo antes de la ceremonia y me dijo al oído que esperaba que yo fuera feliz. Lo dijo con una sonrisa, pero sus ojos decían otra cosa. Carmen siempre supo leer las situaciones mejor que yo. Pero ese día no quise escuchar lo que sus ojos decían. Héctor estuvo en la boda. Serio, con los brazos cruzados, mirando hacia otro lado en casi todas las fotos. Marisela dijo que era normal, que los adolescentes son así. Tenía 18 años para entonces. Ya no era un adolescente. Pero seguí callado. El primer año de casados fue el mejor de todos. O el menos malo. Teníamos nuestra rutina, nuestros momentos. Yo aportaba la mayor parte del gasto de la casa porque Marisela trabajaba medio tiempo y Héctor no trabajaba. No me molestaba. Pensaba que así era, que era mi responsabilidad, que las familias funcionan así. Pagaba la renta, la comida, los servicios, la gasolina del carro que también usaba Héctor cuando le daba la gana sin pedirme permiso. Una vez llegué del trabajo y el carro no estaba. Llamé a Marisela. Me dijo que Héctor lo había necesitado para llevar a unos amigos. Sin preguntarme. Sin avisarme. Tuve que pedirle aventón a un compañero para llegar a casa. Cuando llegué, Héctor estaba viendo televisión en el sillón. Le pregunté, con calma, ¿por qué no me había avisado que iba a usar el carro? Me dijo, sin ni siquiera voltear a verme, porque no tenía por qué avisarle a nadie. Marisela, desde la cocina, no dijo nada. Me fui al cuarto. Cerré la puerta. Me senté en la orilla de la cama, en el mismo lugar donde esta mañana vi las 43 llamadas perdidas, y sentí algo que tardé en identificar. No era enojo. Era algo más frío que el enojo. Era la sensación de que estaba viviendo en una casa que nunca sería mía, con personas que nunca me verían como parte de su familia, y que todo el dinero y todo el esfuerzo y toda la paciencia del mundo no iban a cambiar eso. Pero todavía no me fui. Todavía aguanté. Porque al día siguiente Marisela me abrazó por detrás mientras yo desayunaba. Me besó en el cuello. Me dijo que me quería. Y yo, como siempre, volví a creerle. Eso duró otros 6 años. 6 años más de comentarios, de desplantes, de humillaciones pequeñas que se acumulaban como deuda. 6 años de Héctor tratándome como si fuera el empleado de su madre. 6 años de Marisela defendiéndolo siempre, de Marisela comparándome con su ex siempre, de Marisela haciéndome sentir que yo era un privilegio para ellos y no al revés. 6 años hasta aquella noche en la carretera, que todavía veo cuando cierro los ojos, que todavía siento en los pies, en las piernas, en la garganta seca, en el frío que entraba por la ropa como si quisiera llegar hasta los huesos. Pero antes de contarles eso, necesitan saber una cosa más. Necesitan saber el momento exacto en que me di cuenta de que Marisela nunca me había amado. El momento en que todo lo que creía sobre ese matrimonio se cayó de golpe, como una pared que llevaba años agrietándose en silencio. Fue un miércoles ordinario. Sin drama. Sin pelea grande. Fue una conversación que escuché sin querer. Y lo que escuché esa noche fue lo que hizo que todo lo que vino después tuviera sentido. Un sentido terrible. Un sentido que duele más que cualquier golpe. Quédense. Porque esto apenas está comenzando. Era un miércoles de octubre. Llegué del trabajo más temprano de lo normal porque nos habían dejado salir a mediodía por un problema con el suministro de materiales. Normalmente avisaba cuando iba a llegar antes. Ese día no avisé. No porque quisiera sorprender a nadie. Simplemente porque llegué al carro, encendí el motor, y me fui directo a casa sin pensar en nada más que en darme una ducha y descansar. Estacioné afuera.
Entré por la puerta trasera porque tenía las manos sucias de trabajo y no quería ensuciar el piso de la entrada que Marisela acababa de trapear esa mañana. Entré despacio, me quité los zapatos, caminé hacia el pasillo. Y los escuché. Estaban en la sala. Marisela y Héctor. Hablando en ese tono que la gente usa cuando cree que no hay nadie más en la casa. Sin filtro. Sin cuidado. Sin ninguna de las capas que normalmente ponemos cuando sabemos que alguien puede escucharnos. Me detuve en el pasillo. No respiré. Héctor decía que estaba harto. Que cuánto tiempo más iban a tener que aguantarme. Que yo era un lastre. Que desde que yo había llegado a sus vidas todo era más complicado. Usó palabras que no voy a repetir aquí. Palabras que duelen más cuando las dice alguien que come con el dinero de uno, que duerme bajo el techo que uno paga, que usa el carro que uno compró con años de trabajo. Y Marisela, mi esposa, la mujer con la que me había casado, la mujer que esa misma mañana me había dicho que me quería antes de que yo saliera por la puerta, le respondió algo que se me quedó grabado en el centro del pecho como una quemadura. Le dijo que tuviera paciencia, que yo era útil, que mientras siguiera pagando las cuentas, valía la pena tenerme ahí, que después ya verían. Después ya verían. Me quedé paralizado en ese pasillo durante lo que me pareció una eternidad, con el sonido de sus voces todavía en el aire. Con esa frase dando vueltas dentro de mi cabeza. Útil. Me había llamado útil. Como se llama útil a una herramienta. Como se llama útil a algo que uno usa mientras le sirve y desecha cuando ya no. 8 años. 8 años de mi vida. No entré a la sala. No dije nada. Retrocedí despacio, volví a ponerme los zapatos, salí por donde había entrado, me subí al carro y me quedé sentado ahí, en el estacionamiento de mi propia casa, mirando el volante sin ver nada. No lloré. Quiero que sepan eso. No lloré porque creo que hay momentos en que el dolor es demasiado grande para las lágrimas. Momentos en que el cuerpo simplemente se congela porque no sabe cómo procesar lo que acaba de recibir. Estuve ahí sentado casi 1 hora. Luego entré, me bañé, me senté a cenar con ellos como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera escuchado nada. Como si siguiera siendo el mismo hombre que entró por esa puerta sin saber lo que iba a encontrar. Marisela me preguntó cómo había estado el trabajo. Le dije que bien. Héctor ni me miró. Y yo comí en silencio, con esa quemadura en el pecho, pensando que tenía que hacer algo. Que tenía que tomar una decisión. Que no podía seguir así. Que había un límite y yo lo había encontrado ese miércoles de octubre en un pasillo que olía a cloro y traición. Pero no hice nada. Eso es lo que más me cuesta admitir. Que lo supe ese día y no hice nada. Que seguí ahí. Que seguí pagando las cuentas, manejando ese carro que usaban sin pedirme permiso, durmiendo en esa cama donde Marisela me decía que me quería con la misma boca con la que le decía a su hijo que yo era útil. ¿Por qué me quedé? Me lo he preguntado 1000 veces. La respuesta más honesta que tengo es esta, porque tenía miedo. No miedo de ella. Miedo de mí mismo. Miedo de estar solo otra vez. Miedo de haber desperdiciado 8 años en algo que no fue real y tener que enfrentar eso de frente, sin excusas, sin salida. Es más fácil quedarse en algo malo que ya conoces que saltar hacia algo desconocido que podría ser peor. O eso me decía a mí mismo. Los meses que siguieron a ese miércoles fueron los más oscuros que recuerdo dentro de ese matrimonio. Porque algo había cambiado en mí. Ya no intentaba. Ya no buscaba conversaciones con Héctor. Ya no me esforzaba por hacer cenas especiales ni por incluirme en los planes de ellos. Me fui volviendo invisible dentro de mi propia casa, que era exactamente lo que ellos habían querido desde el principio, supongo. Y lo extraño es que mientras más invisible me volvía, mejor parecían estar ellos. Héctor hasta empezó a saludarme de vez en cuando. Marisela estaba más tranquila, más cariñosa incluso. Y yo entendí algo que me heló la sangre. Habían conseguido lo que querían. Me habían reducido a exactamente lo que Marisela le había dicho a su hijo que era. Un pagador silencioso. Un hombre que estaba ahí pero no molestaba. Útil. Nada más. Fue en esa época cuando Héctor consiguió trabajo por primera vez. Tenía 23 años. Empezó a salir más, a llegar tarde, a traer amigos a la casa sin avisar. Una noche llegué del trabajo y había 4 personas que yo no conocía bebiendo en mi sala, usando mis vasos, poniendo los pies sobre mi mesa. Le pregunté a Marisela quiénes eran. Me dijo que eran amigos de Héctor y que no fuera amargado. Amargado. Esa fue la palabra de esa etapa. Antes había sido sensible. Ahora era amargado.
El vocabulario con el que me describían fue cambiando a medida que yo fui reaccionando de manera diferente. Como si cada versión de mi dolor necesitara su propio insulto. Una noche, uno de los amigos de Héctor rompió sin querer un reloj que había sido de mi padre. Un reloj de pared, de madera, que mi padre me había dado antes de morir. No valía dinero. Valía todo lo demás. Lo encontré en el piso, hecho pedazos, y nadie en esa casa me dijo nada. Ni lo siento. Ni fue sin querer. Nada. Le dije a Marisela que eso no podía quedar así. Me dijo que los accidentes pasan. Me fui al cuarto. Recogí los pedazos del reloj. Los guardé en una caja. Y en ese momento sí lloré. Lloré de una manera que hacía mucho no lloraba, de esa manera que no hace ruido pero que sacude todo por dentro. Lloré por mi padre. Lloré por los años perdidos. Lloré por el hombre que había sido antes de entrar a esa casa y que ya no sabía si seguía existiendo en algún lugar dentro de mí. Esa noche tomé una decisión. Me dije que iba a irme. Que iba a juntar algo de dinero, hablar con Carmen, buscar un lugar, y salir de ahí sin drama, sin pelea, simplemente salir y no volver. Me lo prometí a mí mismo con los pedazos del reloj de mi padre entre las manos. Pero las cosas no salieron así. Porque antes de que yo pudiera ejecutar ese plan, antes de que pudiera juntar lo suficiente y tenerlo todo listo, Marisela llegó una tarde con una propuesta. Un viaje. Un fin de semana fuera de la ciudad. Dijo que necesitábamos tiempo los tres juntos, que las cosas habían estado tensas y que un cambio de aire nos haría bien. Los tres. Ella, Héctor y yo. Debía haberle dicho que no. En ese punto ya debía haber sabido que nada que involucrara a los tres juntos podía terminar bien. Pero una parte de mí todavía quería creer. Una parte estúpida y terca que seguía aferrada a la idea de que quizás las cosas podían cambiar. Que quizás ese viaje era una señal de que Marisela quería arreglar algo. Esa parte de mí casi me cuesta la vida. No de manera figurada. De manera real. Porque lo que pasó en ese viaje, lo que pasó en esa carretera desierta a 500 millas de casa, no fue un accidente. No fue una broma que se salió de control. Fue algo planeado. Algo que los dos habían conversado antes. Algo para lo que los dos estaban preparados y para lo que yo no lo estaba. Y mientras Marisela manejaba y Héctor miraba por la ventana con esa sonrisa que yo no supe leer a tiempo, yo iba en el asiento trasero pensando que quizás todavía había algo que salvar. No había nada. No había habido nada desde hacía mucho tiempo. Y estaba a punto de aprenderlo de la manera más brutal posible. En una carretera sin nombre. En la oscuridad. Solo. Con el sonido del carro alejándose y sus risas siendo lo último que escuché antes de que el silencio se cerrara sobre mí como una puerta. Quédense. Porque lo que viene ahora es la parte que nunca le he contado a nadie. El viaje lo propuso un jueves por la noche. Marisela llegó a casa con una energía diferente. No era la energía tensa de los últimos meses, esa tensión sorda que flotaba entre nosotros como humo que nadie quería nombrar. Era algo más ligero. Casi alegre. Llegó con comida de afuera, puso música en la cocina, me abrazó cuando entré al cuarto. Y yo, que llevaba semanas durmiendo al borde de la cama con los ojos abiertos en la oscuridad, sentí algo que no debía haber sentido. Esperanza. Esa es la palabra. Esperanza. La más peligrosa de todas cuando uno ya no debería tenerla. Se sentó frente a mí en la mesa y me dijo que había estado pensando. Que las cosas entre nosotros habían estado mal. Que lo sabía. Que ella también tenía su parte de responsabilidad. Que quería que hiciéramos algo diferente, algo que nos sacara de la rutina, que nos recordara por qué habíamos decidido estar juntos. Un fin de semana fuera. Los tres. Ella, Héctor y yo. Dijo que Héctor también había aceptado. Que él también quería intentarlo. Me mostró en el teléfono una cabaña cerca de un lago. Bonita. Con árboles alrededor, una terraza de madera, una chimenea adentro. El precio era de $400 por 2 noches. Me dijo que ella pagaba la mitad. La miré. Busqué en su cara alguna señal de lo que había escuchado en ese pasillo meses atrás. Busqué la frialdad debajo de la sonrisa. Busqué a la mujer que le había dicho a su hijo que yo era útil. No encontré nada. Solo vi a Marisela mirándome con esos ojos que todavía, después de todo, todavía sabían cómo llegarme. Le dije que sí. Le dije que sí porque era lo que quería escucharme decir. Y porque una parte de mí, esa parte terca que todavía no aprendía, quería que el viaje fuera real. Quería que la cabaña fuera real.
Quería que la posibilidad de que las cosas cambiaran fuera real. Héctor estaba en su cuarto. Marisela fue a avisarle que yo había dicho que sí. Escuché desde la cocina que él respondió algo en voz baja. No entendí qué dijo. Marisela se rió. Debí haber preguntado de qué se reían. No pregunté. El viaje estaba planeado para el siguiente viernes. 5 días de espera. 5 días en los que Marisela estuvo inusualmente amable, inusualmente cercana. Me preguntaba cómo me había ido en el trabajo. Me servía el café por las mañanas. Una noche puso una película que a mí me gustaba, algo que no había hecho en años, y se recostó contra mí en el sillón como en los primeros tiempos. Yo estaba confundido. No de manera consciente. Confundido en ese nivel más hondo donde uno siente que algo no encaja pero no puede explicar exactamente qué. Héctor también estaba diferente. No amable, eso nunca. Pero menos hostil. Me saludó un par de veces. Una mañana hasta me preguntó a qué hora llegaba del trabajo, con una voz que sonaba casi normal, casi como la de un chico ordinario preguntando algo ordinario. Ahora entiendo por qué me preguntó eso. Ahora entiendo muchas cosas que en ese momento no supe leer. El viernes llegó. Cargamos el carro por la mañana. Marisela había preparado una hielera con comida y bebidas para el camino. Héctor cargó sus cosas sin quejarse. Todo tenía un aire de normalidad que debió haberme puesto alerta precisamente por eso, porque en esa casa la normalidad nunca era gratuita. La normalidad siempre costaba algo. Y uno siempre terminaba siendo el que pagaba. Salimos a las 9 de la mañana. Marisela manejaba. Héctor iba de copiloto. Yo iba atrás. Eso ya me dijo algo, aunque no quise hacerle caso. Que yo fuera atrás como si fuera un pasajero en mi propio carro, en un viaje que supuestamente era para reconectar como familia. Pero me dije que no iba a comenzar el fin de semana con una pelea por el asiento. Que iba a ser el adulto. Que iba a dejar que las cosas fluyeran. Las primeras 2 horas fueron casi agradables. Marisela puso música. Héctor miraba el paisaje o el teléfono. Yo miraba por mi ventana y trataba de sentir algo parecido a lo que se siente cuando uno va de viaje con personas que quiere. No lo logré del todo, pero lo intenté. Paramos en una gasolinera a cargar combustible y comprar algo de tomar. Yo pagué. Siempre pagaba yo. Marisela pidió un café, Héctor pidió 2 cosas, yo agarré agua. Mientras esperaba en la caja, los vi afuera junto al carro. Hablando. Con esa cercanía que tenían cuando estaban solos, esa manera de comunicarse con medias palabras y gestos que yo nunca terminé de entender porque era un idioma que ellos habían construido antes de que yo llegara y que nunca me enseñaron. Héctor dijo algo. Marisela se tapó la boca para reírse. Los dos me miraron al mismo tiempo, sin querer o queriendo, no sé. Y cuando me vieron mirándolos, dejaron de reírse. Marisela desvió la vista. Héctor sacó el teléfono. Pagué y salí. Le pregunté a Marisela de qué se reían. Me dijo que de nada, que de un chiste de antes. Le dije que me lo contara. Me dijo que no tenía gracia si uno no había estado. Seguimos manejando. A la hora siguiente el paisaje empezó a cambiar. Las carreteras se fueron poniendo más solitarias. Menos casas a los lados. Menos negocios. Más monte, más tierra, más cielo. Yo había estado mirando el mapa en mi teléfono desde el principio y me di cuenta de que Marisela no iba exactamente por la ruta que yo hubiera tomado. Le dije que había una autopista más directa hacia donde íbamos. Me dijo que prefería ir por carreteras secundarias, que era más bonito. Le creí. Seguí mirando el mapa de vez en cuando. El punto de destino todavía estaba a unas 3 horas. El sol había empezado a bajar. La luz se ponía anaranjada sobre los campos. Había algo casi hermoso en ese paisaje si uno lo miraba sin pensar en nada más. Intenté hacer eso. Intenté solo mirar. Fue entonces cuando Marisela dijo que tenía sed y le pidió a Héctor que le pasara algo de la hielera. Héctor abrió la hielera, sacó una bebida para ella, sacó una para él. No me ofreció nada. No me preguntó si yo quería algo. Le dije que yo también quería agua. Héctor dijo que ya se había acabado el agua. Le dije que habíamos comprado 3 botellas en la gasolinera. Dijo que él se las había tomado. Marisela no dijo nada. Ese silencio pequeño de Marisela en ese momento. Ahora sé que ese silencio era parte de algo. Que ese silencio no era descuido. Era ensayo. Seguimos manejando. El sol bajó más. La carretera se fue poniendo más oscura, más angosta,
más vacía. Hacía al menos 40 minutos que no veíamos otro carro. Hacía al menos 20 que no había señal en mi teléfono. Lo revisé varias veces. Sin señal. Sin conexión. Guardé el teléfono y miré hacia afuera. No había nada. Solo carretera. Solo monte. Solo oscuridad empezando a comerse los bordes del cielo. Le pregunté a Marisela cuánto faltaba. Me dijo que ya casi llegábamos. 5 minutos después, el carro se detuvo. No fue una frenada brusca. Fue una frenada tranquila, casi suave, como cuando uno llega a donde iba y estaciona con calma. Marisela apagó el motor. Miré por la ventana. No había cabaña. No había lago. No había nada. Solo un tramo de carretera desierta, sin una sola luz en ninguna dirección, rodeada de monte cerrado y silencio total. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que necesitaba estirar las piernas. Abrió su puerta. Héctor abrió la suya. Los dos se bajaron. Yo me bajé también, confundido, mirando alrededor tratando de entender dónde estábamos. Me alejé un par de pasos del carro para ver si reconocía algo en el paisaje. No reconocí nada. Me volteé para decirle a Marisela que no veía señal en el teléfono y que necesitábamos saber exactamente dónde estábamos. Y fue en ese momento exacto. Marisela y Héctor se subieron al carro al mismo tiempo. Las dos puertas cerraron al mismo tiempo. El motor encendió. Me quedé paralizado. Me acerqué al carro. Toqué el vidrio de la ventana de Marisela. Le dije que abriera. ¿Qué estaba pasando? La ventana bajó unos centímetros, lo suficientes para que yo pudiera escucharla. Me dijo que era una broma. Me dijo que era solo una broma, que a ver si era capaz de llegar a casa caminando, que no fuera exagerado. Y se rió. Con esa risa que ahora mismo, 10 años después, todavía escucho cuando hay demasiado silencio. Héctor también se rió desde el asiento del copiloto, con el teléfono en la mano apuntando hacia mí. Me estaba grabando. La ventana subió. El carro arrancó. Y yo me quedé ahí, parado en esa carretera que no tenía nombre, en medio de la oscuridad que ya se había cerrado por completo, viendo las luces traseras del carro alejarse hasta que desaparecieron en una curva y no quedó nada. Nada. Solo el silencio más completo que he escuchado en mi vida. Y 500 millas entre yo y mi casa. Quédense. Porque lo que pasó esa noche en esa carretera es lo que lo cambió todo. Lo que me cambió a mí. Para siempre. Me quedé parado en esa carretera durante un tiempo que no supe medir. No me moví. No grité. No corrí detrás del carro, aunque ya no hubiera nada a que correr. Me quedé exactamente donde estaba cuando las luces traseras desaparecieron en esa curva, con los pies sobre el asfalto, con los brazos a los lados, mirando la oscuridad como si en algún momento fuera a devolverme algo. No devolvió nada. El primer pensamiento coherente que tuve fue sacar el teléfono. Lo saqué. Sin señal. Lo había revisado antes de bajarme del carro y no había señal, y ahora tampoco había señal, y lo supe en ese momento con una claridad brutal. Ellos lo sabían. Sabían que en ese tramo no había señal. Sabían exactamente dónde detener el carro. Habían elegido ese lugar. No fue al azar. Nada de esa noche fue al azar. La broma, me había dicho Marisela. Solo una broma. Guardé el teléfono en el bolsillo y traté de pensar. Traté de organizar lo poco que sabía. Estábamos viajando hacia el norte. Llevábamos aproximadamente 4 horas en el carro contando la parada en la gasolinera. No había señal de teléfono. No había casas visibles en ninguna dirección. No había luces de ningún tipo excepto las estrellas, que esa noche estaban claras y frías y completamente indiferentes a lo que me estaba pasando. Hacía frío. No un frío extremo, pero sí el frío suficiente para que yo notara que solo traía una camisa de manga larga y un pants ligero. No había traído chamarra porque Marisela me había dicho que en la cabaña había calefacción y que el camino en carro no iba a ser problema. Claro que me lo había dicho. Claro. Empecé a caminar. ¿Hacia dónde? Hacia donde había venido el carro. Esa era la única lógica disponible. Si habíamos llegado hasta ahí por una carretera, por esa misma carretera tenía que haber algo. Una gasolinera. Un pueblo. Una casa con luz. Algo. Tenía que haber algo. Caminé durante lo que calculo fueron unos 20 minutos sin ver absolutamente nada. La carretera era recta en algunos tramos y curveaba en otros. El monte a los lados era denso y oscuro, y de vez en cuando escuchaba sonidos que prefería no identificar.
Mis zapatos eran los que me había puesto esa mañana, pensando que iba a pasar el fin de semana en una cabaña junto a un lago. No eran zapatos para caminar kilómetros sobre asfalto en la oscuridad. Seguí caminando. En algún momento saqué el teléfono otra vez. Todavía sin señal. La batería estaba al 42%. Apagué la pantalla para conservar lo que quedaba y seguí caminando en la oscuridad usando solo la luz de la luna que se filtraba entre las nubes. Pensé en Marisela. No con rabia todavía. Con incredulidad. Con esa sensación de no poder terminar de procesar algo que el cerebro reconoce como real, pero que algo más profundo se niega a aceptar. Mi esposa. La mujer con la que me había casado. La mujer que esa misma mañana me había servido café y me había dado un beso antes de salir. Me había dejado en una carretera desierta a 500 millas de casa. Se había reído. Su hijo me había grabado. Una broma. Pensé en lo que haría cuando llegara a casa. Pensé en que iba a llegar, empacar mis cosas, y salir de ahí sin decir una palabra. Que no iba a gritar ni a insultar ni a hacer ninguna de las cosas que Marisela probablemente esperaba que hiciera. Que iba a salir con lo que era mío y no volver. Eso me ayudó a seguir caminando. Tener un plan. Aunque fuera un plan simple. Aunque todavía estuviera a cientos de millas de poder ejecutarlo. Llevaba quizás una hora caminando cuando vi la primera luz. Débil. Lejana. Parpadeante. Pero era luz. En algún punto a la derecha de la carretera, entre los árboles, había una luz. Me detuve. La miré durante varios segundos para asegurarme de que no era mi imaginación trabajando en mi contra. No lo era. Era real. Una luz amarilla, suave, que venía de detrás de una línea de árboles. Me salí de la carretera y empecé a caminar hacia ella. El terreno no era plano. Había piedras, raíces, pasto alto que me llegaba a las rodillas. Tropecé 2 veces. La segunda vez caí con las manos y me lastimé la palma derecha contra algo filoso que no vi. Sentí el ardor de inmediato. Me limpié la mano en el pants sin mirar y seguí avanzando hacia la luz. Tardé casi 10 minutos en llegar. Era una casa pequeña. Más bien una casucha. Con paredes de bloc sin pintar y un foco amarillo colgado sobre la puerta de entrada que oscilaba levemente con el viento. Había una troca vieja estacionada afuera. Un perro que empezó a ladrar en cuanto me acerqué. Una ventana con luz adentro. Toqué la puerta. Nadie abrió. Volví a tocar. Más fuerte. Escuché movimiento adentro. Luego silencio. Luego una voz de hombre preguntando quién era. Le dije que era un hombre que necesitaba ayuda. Que me había quedado varado en la carretera. Que necesitaba usar un teléfono. Hubo una pausa larga. Demasiado larga. Pensé que no iba a abrir. La puerta se abrió. Era un hombre mayor. 60 y tantos años, quizás. Pelo blanco, cara curtida, ojos que me evaluaron de arriba a abajo con una desconfianza completamente justificada. Tenía una linterna en la mano y la usó para iluminarme la cara sin ningún pudor. Le repetí que necesitaba usar un teléfono. Que me habían dejado en la carretera. Me preguntó cómo así. No supe qué decirle. ¿Cómo le explica uno a un desconocido que su esposa lo acaba de abandonar en una carretera como si fuera una broma? No encontré las palabras. Le dije solo que había tenido un problema con las personas con las que viajaba y que necesitaba llamar a alguien. Me miró durante unos segundos más. Luego se hizo a un lado y me dejó entrar. Adentro olía a café viejo y a madera. Había una mesa pequeña, 2 sillas, una televisión encendida en silencio con un noticiero. Me dio su teléfono. Un teléfono de esos básicos, de los que solo sirven para llamar y mandar mensajes. Le agradecí y marqué el número de Carmen. Carmen atendió al segundo timbre, como siempre. Escuché su voz y algo en mí se rompió de una manera silenciosa, de esa manera en que las cosas se rompen cuando finalmente uno está en un lugar lo suficientemente seguro para permitirse romperse. Le dije dónde estaba, o lo que podía describir de dónde estaba. Le dije lo que había pasado. Le dije que necesitaba que alguien viniera por mí. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego Carmen dijo mi nombre de esa manera que tienen las hermanas mayores de decir el nombre de uno cuando están tratando de no llorar y de no gritar al mismo tiempo. Me dijo que no me moviera. Que ella venía. El hombre que me había dejado entrar se llamaba Rubén. Me lo dijo él mismo mientras yo esperaba, mientras me servía un café sin preguntarme si quería y ponía sobre la mesa un pedazo de pan que yo acepté porque me di cuenta en ese momento de que no había comido nada desde el desayuno. Me preguntó si estaba bien.
Le dije que sí. Los dos sabíamos que era mentira, pero ninguno de los dos dijo nada más al respecto. Rubén era camionero retirado. Vivía solo en esa casa desde hacía 12 años, desde que su esposa había muerto. Tenía un hijo en otra ciudad con el que hablaba por teléfono los domingos. Me contó todo eso mientras yo tomaba el café y miraba la televisión sin ver nada, mientras mi cabeza seguía procesando lo que había pasado en esa carretera. En algún momento me preguntó, sin mirarme, si la persona que me había dejado ahí era alguien de confianza. Le dije que había creído que sí. Asintió despacio. No dijo nada más. No necesitó decir nada más. Carmen llegó casi 4 horas después. 4 horas que pasé sentado en esa silla, con el café frío frente a mí, con Rubén que en algún punto se había quedado dormido en su sillón con la televisión todavía encendida, con mi teléfono en la mano mirando la pantalla cada tanto aunque no hubiera nada que mirar. En algún momento, con la batería casi muerta, entró un mensaje. Era de Marisela. Decía, ya llegamos a casa, cuando llegas tú, jaja. Lo leí una vez. Lo leí 2 veces. Apagué el teléfono. Cuando Carmen llegó y abrí la puerta de su carro y me senté adentro, no dije nada durante varios minutos. Ella tampoco dijo nada. Solo manejó. Con las manos firmes en el volante y la vista al frente y ese silencio que solo tienen las personas que te quieren de verdad. Las personas que saben cuando uno necesita palabras y cuando necesita que lo dejen estar roto en paz. Después de un rato, sin mirarme, me dijo, no tienes que volver. 4 palabras. No tienes que volver. Las escuché y sentí algo que no esperaba sentir en ese momento. No alivio exactamente. Algo más parecido a reconocimiento. Como cuando alguien nombra en voz alta algo que uno ha estado pensando en silencio durante tanto tiempo que ya dudaba si era real o si era solo miedo disfrazado de pensamiento. No tienes que volver. No volví. Esa noche, sentado en el carro de Carmen mientras las luces de la carretera pasaban sobre nosotros como destellos intermitentes, tomé la decisión más importante de mi vida. No con drama. No con llanto. Con una calma que me sorprendió a mí mismo. Una calma que venía de un lugar muy adentro, de ese lugar al que uno llega cuando ya no le queda nada que perder porque ya perdió todo lo que importaba. No iba a volver a esa casa. No iba a recoger mis cosas con Marisela presente. No iba a tener la conversación que ella probablemente esperaba. La del hombre humillado que llega arrastrándose a preguntar por qué, a pedir explicaciones, a darle la oportunidad de reírse una vez más. No. Iba a desaparecer. Y eso fue exactamente lo que hice. Quédense. Porque lo que construí después de esa noche es la parte de esta historia que nadie esperaba. Ni yo mismo. Esa noche dormí en casa de Carmen. No dormí bien. No creo que nadie pueda dormir bien después de lo que había pasado. Pero dormí. Con esa clase de sueño pesado y sin sueños que el cuerpo exige cuando ha estado bajo una presión que ya no puede sostener. Me acosté en el cuarto de huéspedes de Carmen, en una cama que olía a lavanda y a orden, y cerré los ojos y me dejé caer. Cuando desperté era de día. Por un segundo, solo por un segundo, no recordé nada. Hubo un momento de blanco, de silencio, de ese estado entre el sueño y la vigilia donde uno todavía no sabe quién es ni qué le está esperando. Fue el segundo más tranquilo de los siguientes meses. Luego recordé todo. Carmen estaba en la cocina cuando bajé. Había hecho huevos y café y había puesto 2 platos en la mesa sin preguntarme si tenía hambre. Me senté. Comí. No hablamos de nada importante durante ese desayuno. Ella me contó de sus plantas. Yo la escuché. Y eso fue suficiente. Después del desayuno me preguntó qué iba a hacer. Le dije que no iba a volver. Me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. Que nunca había estado tan seguro de algo en mi vida. Asintió. No me preguntó más. No me dijo que lo pensara. No me dijo que quizás había sido un malentendido, que quizás Marisela se había arrepentido, que quizás debía darle una oportunidad de explicarse. Carmen nunca fue de esas personas que empujan a uno de regreso hacia lo que lo está destruyendo. Era de las otras. De las que abren la puerta y te dejan salir. Esa tarde llamé al trabajo. Hablé con mi jefe, le expliqué que había tenido una emergencia familiar y que necesitaba unos días. Me los dio sin problema. Llevaba años trabajando con él y nunca había pedido nada extraordinario. Era de esos jefes que recuerdan eso. Lo que no hice esa tarde fue llamar a Marisela. Ella me llamó a mí. 3 veces entre la mañana y el mediodía. No contesté ninguna. Me mandó mensajes. El primero decía que cuando llegaba.
El segundo decía que si seguía enojado por la broma. El tercero decía, y esto lo recuerdo palabra por palabra porque lo leí tantas veces que se me grabó en algún lugar permanente, no seas dramático Esteban, fue solo para reírnos un rato, ya supéralo. Solo para reírnos un rato. Apagué el teléfono. Pasé 3 días en casa de Carmen. 3 días en los que no hice mucho más que sentarme en su patio a tomar café, caminar por el barrio sin rumbo fijo, y pensar. No el tipo de pensar ansioso y circular que había estado haciendo durante los últimos años dentro de ese matrimonio. Un pensar más quieto, más honesto. El tipo de pensar que uno puede hacer cuando ya no tiene que protegerse de nada porque ya pasó lo peor. Y lo que pensé, en el silencio de esos 3 días, fue esto. Llevaba 8 años siendo el hombre que aguantaba. El hombre que callaba. El hombre que pagaba y esperaba y se convencía de que las cosas iban a mejorar. Y las cosas no habían mejorado. Las cosas habían llegado hasta una carretera desierta a 500 millas de casa, hasta una grabación de Héctor, hasta el sonido de un carro arrancando y 2 personas riéndose mientras yo me quedaba solo en la oscuridad. Eso no mejoraría. Eso nunca había tenido intención de mejorar. Lo que tenía que mejorar era yo. El cuarto día tomé una decisión que en ese momento me pareció enorme y que con el tiempo entendí que era la única decisión posible. Le dije a Carmen que me iba a ir más lejos. No solo de la casa de Marisela. Más lejos. A otra ciudad. A empezar de cero en un lugar donde nadie me conociera, donde no hubiera nada que me recordara los últimos 8 años, donde pudiera ser otra versión de mí mismo sin tener que cargar con la mirada de nadie que me hubiera visto ser el hombre que fui en ese matrimonio. Carmen me miró durante un momento largo. Luego me dijo que me ayudaba a empacar. No hubo drama. No hubo llanto. Bueno, sí hubo llanto, pero fue el último día, cuando ya tenía el carro cargado y me despedí de ella en la puerta de su casa. Nos abrazamos durante un buen rato sin decir nada, y cuando nos separamos los dos teníamos los ojos rojos y los dos fingimos que no. Me dijo que la llamara cuando llegara. Le prometí que sí. Manejé durante 2 días. No tenía un destino exacto en la mente. Tenía una dirección general y la sensación de que cuando llegara al lugar correcto lo sabría. Y así fue. Llegué a una ciudad que no voy a nombrar, no porque tenga miedo, sino porque ese lugar se convirtió en algo mío y hay cosas que uno no quiere compartir del todo. Una ciudad mediana, con calles tranquilas, con un mercado los sábados, con gente que no me conocía y que no tenía ninguna razón para mirarme de ninguna manera especial. Renté un cuarto la primera semana. Pequeño, con una ventana que daba a un callejón, con una cama que crujía y un baño compartido. Costaba $120 al mes. Era lo menos parecido a la vida que había tenido que pude encontrar y eso era exactamente lo que necesitaba. Conseguí trabajo a la semana de llegar. Construcción, como siempre. Mis manos sabían hacer eso aunque el resto de mí no supiera nada. Me presenté en una obra, hablé con el encargado, le mostré lo que sabía hacer. Me contrataron ese mismo día. No era un trabajo glamoroso. Era trabajo duro, físico, de los que dejan a uno tan cansado al final del día que no queda energía para pensar demasiado. Que era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Los primeros meses fueron los más difíciles. No por el trabajo. No por el cuarto pequeño ni por el baño compartido ni por los sábados solos en una ciudad desconocida. Lo más difícil fue el silencio. El silencio de no tener a nadie que me conociera de antes. El silencio de llegar al cuarto al final del día y no tener nada más que mis propios pensamientos. Porque cuando uno lleva años viviendo con personas, aunque esas personas sean como Marisela y Héctor, aunque esa convivencia sea dolorosa y agotadora, el cuerpo se acostumbra al ruido de otros. Y cuando ese ruido desaparece, el silencio puede sentirse como algo físico. Como un peso. Hubo noches en que me pregunté si había hecho lo correcto. Lo digo con honestidad porque esta historia no tiene sentido si no la cuento completa. Hubo noches en que una parte de mí, esa parte que todavía no terminaba de entender lo que había pasado, pensaba que quizás había reaccionado de más. Que quizás debía haber vuelto. Que quizás Marisela se había arrepentido. Que quizás si hubiera tenido esa conversación las cosas podrían haber sido diferentes. Esas noches sacaba el teléfono. Y luego lo volvía a guardar. Porque entonces recordaba el pasillo. Recordaba la voz de Marisela diciéndole a su hijo que yo era útil. Recordaba el reloj de mi padre hecho pedazos en el piso. Recordaba las luces del carro alejándose en esa carretera sin nombre. Y el teléfono se quedaba en el bolsillo. A los 4 meses de haber llegado a esa ciudad, mejoré de cuarto.
Encontré un departamento pequeño pero propio, con una cocina de verdad y una ventana que daba a un árbol. Costaba $280 al mes. Lo pagué con lo que había ahorrado esas primeras semanas trabajando doble turno. La noche que dormí ahí por primera vez, en mi cama, en mi espacio, sin escuchar voces al otro lado de la pared, sin esperar que alguien abriera la puerta sin tocar, dormí de una manera que hacía años no dormía. Profundo. Sin miedo. Sin esa tensión constante en la espalda que uno carga cuando vive en una casa donde no es bienvenido. En el trabajo hice los primeros amigos. No amigos íntimos al principio. Compañeros. Hombres con los que uno comparte el almuerzo y habla del trabajo y a veces de fútbol y de vez en cuando de algo más personal. Pero era contacto humano real y honesto y sin agenda. Sin nadie que me mirara buscando algo que sacarme. Sin nadie calculando cuánto valía mi silencio. Fue en el trabajo donde conocí a Patricia, la esposa de uno de mis compañeros, que un día llegó a traerle el almuerzo a su marido y se quedó hablando con el grupo. Patricia era directa, simpática, de esas mujeres que llenan los espacios con una energía que no pide permiso. Su marido se llamaba Mario y eran de esas parejas que se ven y uno sabe de inmediato que se quieren de verdad, sin esfuerzo, sin performance. Los primeros meses los observé desde lejos, a ellos y a otras parejas del trabajo, con una mezcla de cosas que me costó tiempo identificar. No era envidia exactamente. Era más bien asombro. El asombro de ver que existía eso. Que había personas que se trataban bien. Que había relaciones donde nadie era útil, donde nadie era sensible ni amargado, donde dos personas podían simplemente estar juntas sin que uno de los dos estuviera pagando un costo invisible todo el tiempo. Me había olvidado de que eso existía. Pasó casi un año antes de que empezara a sentirme yo mismo otra vez. No el yo de antes del matrimonio con Marisela, porque ese hombre tampoco había sido completamente libre, ese hombre ya cargaba sus propias historias y sus propios miedos. Sino un yo diferente. Más quieto. Más claro. Un hombre que había pasado por algo que lo había roto pero que había aprendido, lentamente, a juntar los pedazos de una manera diferente. No igual que antes. Diferente. Con más cuidado. Con más conciencia de que era importante y que no. Aprendí a cocinar bien esa época. Suena a cosa pequeña, pero no lo era. Cocinar bien, para uno mismo, con tiempo, sin prisa, fue una de las primeras cosas que me devolvió algo parecido a la dignidad. Había pasado años en esa casa donde la cocina era territorio de Marisela cuando le convenía y territorio de nadie cuando no le convenía. Ahora tenía mi cocina y mis ingredientes y mis tiempos y nadie que me dijera nada. Un domingo por la tarde estaba cocinando con la ventana abierta y la radio puesta cuando me di cuenta de algo. Estaba bien. No feliz todavía. No completo todavía. Pero bien. Con una tranquilidad que no dependía de nadie más. Con un silencio que ya no pesaba sino que descansaba. Fue un momento pequeño y enorme al mismo tiempo. Y fue apenas el principio de lo que vendría después. Porque a los 18 meses de haber llegado a esa ciudad, en una tarde de octubre que tenía algo raro en el aire, algo que olía a cambio, conocí a Ofelia. Y eso, como todo lo que importa de verdad, no lo vi venir. Quédense. Porque esta historia todavía tiene mucho que dar. Ofelia no llegó a mi vida como llegan las cosas en las películas. No hubo música de fondo. No hubo mirada cruzada al otro lado de un salón lleno de gente. No hubo nada dramático ni diseñado. Llegó de la manera en que llegan las cosas que de verdad se quedan, despacio, sin avisar, ocupando espacio sin pedir permiso y sin que uno se diera cuenta hasta que ya era demasiado tarde para imaginarse el espacio sin ella. La conocí en el mercado de los sábados. Yo iba casi todos los sábados desde que había llegado a esa ciudad. Era una de las pocas rutinas que había construido en esos primeros meses y me había aferrado a ella con la tenacidad silenciosa de alguien que necesita puntos fijos en los que apoyarse. El mercado era ruidoso y colorido y olía a especias y a pan recién hecho y a tierra mojada cuando había llovido la noche anterior. Me gustaba caminar por ahí sin prisa, comprar lo que necesitaba para la semana, tomar un café en el puesto del señor que lo preparaba en una olla de peltre enorme. Ofelia tenía un puesto de plantas. No era un puesto grande. Era una mesa larga con macetas de todos los tamaños, plantas que yo no sabía nombrar pero que tenían esa clase de verde intenso que hace que uno quiera llevarse algo a casa aunque no tenga idea de cómo cuidarlo. Ella estaba ahí, de pie detrás de la mesa, con un delantal con tierra en las rodillas y el pelo recogido de cualquier manera, hablándole a una señora mayor sobre cómo cuidar una planta que la señora tenía en las manos. La escuché hablar antes de verla bien. Tenía esa clase de voz que no trata de convencer a nadie de nada.
directa, tranquila. Decía las cosas como quien sabe de lo que está hablando, pero no necesita que los demás lo reconozcan. Le estaba explicando a la señora que esa planta necesitaba sombra, no sol directo, y que con echarle agua 2 veces por semana era suficiente. La señora asintió y se fue con su planta, y entonces Ofelia levantó la vista y me encontró mirándola. No me sonrió de inmediato. Me miró un segundo, luego miró las plantas, luego me miró otra vez. Me preguntó si buscaba algo. Le dije que no sabía. Que estaba viendo. Me dijo que podía ver todo lo que quisiera. Y siguió acomodando unas macetas como si yo no estuviera ahí, sin incomodidad, sin ese esfuerzo que hacen algunas personas de mantener la conversación viva aunque no tenga a dónde ir. Me quedé un momento más mirando las plantas. Le pregunté por una que tenía unas hojas largas y oscuras que me llamaron la atención. Me dijo el nombre, me dijo de dónde era, me dijo que era de las más fáciles de mantener y de las más difíciles de matar. Le dije que esa era para mí. Se rió. Fue una risa corta, genuina, sin cálculo. La primera risa de mujer que escuché en mucho tiempo que no me puso alerta. Le compré la planta. Me cobró $8. Le pagué y me fui. Volví el siguiente sábado. No porque hubiera planeado volver. O eso me dije a mí mismo. Llegué al mercado, hice mi recorrido habitual, compré lo que necesitaba, tomé mi café. Y en algún punto, sin decidirlo conscientemente, terminé frente al puesto de Ofelia otra vez. Ella me vio llegar. Levantó una ceja. Me preguntó si la planta se había muerto. Le dije que no, que seguía viva, que de hecho parecía estar bien. Me dijo que entonces para qué había vuelto. No supe qué contestarle. O sí supe pero no tuve el valor de decirlo. Me quedé callado un momento y luego señalé otra planta y le pregunté cómo se llamaba esa. Ella me lo dijo. Le pregunté por otra. Me lo dijo. Estuvimos así un buen rato, yo preguntando y ella respondiendo, hasta que en algún punto la conversación dejó de ser sobre plantas y empezó a ser sobre otras cosas sin que ninguno de los dos señalara el momento exacto del cambio. Me enteré que había vivido en esa ciudad toda su vida. Que había estudiado biología pero había terminado trabajando la tierra porque en la tierra encontraba algo que los libros no le habían dado. Que vivía sola desde hacía 3 años. Que tenía una hermana en otra ciudad y una madre que la llamaba todos los domingos a las 10 de la mañana sin falta. Yo no le conté mucho de mí ese día. Solo le dije que era de otro lado, que llevaba poco tiempo ahí, que trabajaba en construcción. Lo básico. Lo que uno cuenta cuando todavía no está seguro de cuánto quiere mostrar. Pero volví el siguiente sábado. Y el siguiente. Durante 2 meses nos vimos solo en el mercado. Solo los sábados. Solo en su puesto, de pie, hablando mientras ella atendía a otros clientes y yo esperaba sin que me importara esperar. Era algo que no había sentido en mucho tiempo. Esa sensación de querer estar cerca de alguien sin ninguna urgencia, sin miedo, sin calcular que podía salir mal. El día que me invitó a tomar café fue un sábado de diciembre. Llegué al mercado y empezaba a llover. Ella estaba cubriendo las plantas con plásticos transparentes, moviéndose rápido, con ese humor práctico que tenía para las cosas que no podía controlar. La ayudé sin que me lo pidiera. Agarré un plástico y empecé a cubrir las macetas del otro extremo de la mesa. Trabajamos los dos en silencio durante unos minutos hasta que todas las plantas estuvieron protegidas y la lluvia había arreciado y los dos estábamos parados bajo el pequeño toldo del puesto sin tener a dónde ir. Me preguntó si quería un café. Le dije que sí. Fuimos a una cafetería a media cuadra del mercado. Pequeña, con mesas de madera, con olor a canela y a algo horneado. Nos sentamos frente a frente y pedimos 2 cafés y estuvimos ahí durante casi 2 horas mientras afuera llovía. Fue en esa tarde cuando le conté algo de lo que había pasado. No todo. No estaba listo para todo. Pero le conté que había salido de un matrimonio difícil. Que había necesitado empezar de cero. Que esa ciudad había sido ese comienzo. Me escuchó sin interrumpir. Sin hacer las caras que hace la gente cuando quiere mostrar que está escuchando. Solo escuchó. Y cuando terminé, no me dijo que lo sentía. No me preguntó los detalles morbosos que a veces la gente pregunta disfrazados de preocupación. Me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que empezar de cero a los 30 y tantos años requería más valentía de la que la mayoría de la gente tenía. Y que eso decía algo de mí que valía la pena notar. No supe qué decir. Me tomé el café. Afuera seguía lloviendo. Y yo pensé, con una claridad que no esperaba, que quería volver a sentarme en esa mesa con esa mujer. No solo ese día.
Muchas veces. El mayor número de veces posible. Los meses que siguieron fueron los primeros meses en mucho tiempo en que me desperté sin ese peso en el pecho. Ofelia y yo empezamos a vernos fuera del mercado. Cenas simples, caminatas, tardes en su casa rodeada de plantas que cubrían cada rincón disponible como si la naturaleza hubiera decidido tomarse el lugar por asalto. Me enseñó los nombres de todas. Yo le enseñé a hacer la carne asada que siempre había hecho bien y que en esa casa de Marisela había preparado una sola vez para que Héctor dejara el plato intacto. Ofelia se comió 2 platos. Me dijo que era lo mejor que había comido en años. Me reí de una manera que hacía mucho no me salía. De esa manera que viene de adentro y no pide permiso y no tiene nada que demostrar. No le conté todo de inmediato. Fui contando de a poco, en las noches que nos quedábamos hablando hasta tarde, cuando el café ya estaba frío y ninguno de los dos tenía ganas de moverse. Le fui contando sobre los años con Marisela. Sobre Héctor. Sobre el pasillo y la conversación que había escuchado. Sobre el reloj de mi padre. Sobre la carretera. La noche que le conté lo de la carretera se quedó muy quieta. No dijo nada durante un momento largo. Luego me preguntó, con una voz muy calmada, si yo había denunciado lo que había pasado. Le dije que no. Me preguntó por qué. Le dije que en ese momento lo único que quería era salir. Que no tenía energía para peleas legales ni para confrontaciones. Que lo único que me había importado era irme y no volver. Me miró durante unos segundos. Me dijo que lo entendía. Que a veces sobrevivir es la única victoria posible y que eso tenía que ser suficiente. Esa noche, de regreso a mi departamento, caminando bajo un cielo que estaba lleno de estrellas, pensé en lo lejos que estaba de esa carretera. No en kilómetros. En todo lo demás. En la persona que era ahora comparado con el hombre que se había quedado parado viendo las luces del carro alejarse. Ese hombre había sobrevivido. Y estaba construyendo algo que valía la pena. A los 2 años de haber llegado a esa ciudad, Ofelia y yo vivíamos juntos. No fue una decisión dramática. Fue una decisión que se fue tomando sola, de la manera en que se toman las decisiones que son correctas. Una noche me quedé a dormir y no me fui. Y luego pasó otra noche. Y luego empecé a tener cosas ahí. Y un día los dos nos miramos y sin decir mucho acordamos que tenía más sentido compartir el espacio que seguir fingiendo que vivíamos separados. Traje mis plantas. Las que había comprado en el puesto de Ofelia durante todos esos sábados. Ella se rió cuando las vi llegar. Me dijo que había sabido desde el principio que iba a terminar así. Le pregunté qué había sabido. Me dijo que había sabido que yo iba a quedarme. Construimos una vida tranquila. No perfecta. La vida tranquila nunca es perfecta porque la perfección necesita tensión y la tensión nos cansa. Era una vida donde los problemas eran problemas reales y manejables, no guerras invisibles, no humillaciones disfrazadas de bromas, no silencios cargados de veneno. Era una vida donde yo llegaba del trabajo y había alguien que me preguntaba cómo había estado el día y que quería saber la respuesta de verdad. Era una vida donde yo era yo. No útil. No sensible. No amargado. Yo. Esteban. Completo. O lo más cercano a completo que había logrado estar. Y así pasaron los años. 5. Luego 8. Luego 10. 10 años desde esa carretera. 10 años desde las luces del carro alejándose. 10 años de silencio de parte de Marisela y de Héctor. 10 años en los que había construido algo que ellos no podían imaginar porque nunca habían creído que yo fuera capaz de construirlo. Hasta esta mañana. Hasta las 43 llamadas perdidas. Hasta que el pasado decidió que ya había esperado suficiente. Quédense. Porque lo que pasó cuando finalmente contesté esa llamada es lo que ninguno de ustedes espera. No contesté de inmediato. Estuve sentado en esa cocina durante casi 20 minutos con el teléfono en la mano, con la pantalla encendida mostrando ese número, con el café que Ofelia había dejado preparado antes de irse a trabajar enfriándose frente a mí sin que yo lo tocara. 20 minutos pensando si quería abrir esa puerta. Si después de 10 años, después de todo lo que había costado cerrarla, tenía sentido volver a abrirla aunque fuera 1 centímetro. Pensé en Ofelia. En lo que diría cuando llegara esa noche y le contara. Pensé en Carmen, que llevaba años diciéndome que algún día iba a aparecer algo del pasado y que lo importante era estar listo. Pensé en el hombre que era ahora comparado con el que había dejado parado en esa carretera. Y decidí contestar. No por Marisela. No por curiosidad. Lo decidí por mí.
Porque el hombre que era ahora no tenía miedo de ese número. Porque había una diferencia enorme entre el Esteban que se había quedado paralizado viendo las luces del carro alejarse y el Esteban que estaba sentado en su cocina, en su casa, con su vida construida con sus propias manos. Y quería sentir esa diferencia. Quería escucharla en mi propia voz. Contesté al 44º intento. Hubo un silencio del otro lado. Luego la voz de Marisela. Más vieja. Más cansada. Con algo en el fondo que no terminé de identificar de inmediato pero que con el tiempo, a lo largo de esa conversación, fui reconociendo. Era miedo. La voz de Marisela tenía miedo. Me dijo mi nombre. Esteban. Como si necesitara confirmación de que era yo. Como si después de 43 llamadas todavía no creyera que iba a contestar. Le dije que sí, que era yo. Otro silencio. Luego me dijo que necesitaba hablar conmigo. Que era importante. Que había pasado algo. Le dije que hablara. Lo que me contó en los siguientes minutos fue algo para lo que yo creía estar preparado y para lo que resultó que no estaba del todo preparado. No porque me doliera de la manera en que me había dolido antes, sino porque había algo en escucharlo en voz alta, con su voz, que lo hacía real de una manera que yo no había anticipado. Me dijo que Héctor estaba en problemas graves. Me dijo que había estado metido en negocios que no eran limpios. No me dio detalles en ese momento, los detalles llegaron después, pero lo suficiente para entender el tamaño de lo que estaba pasando. Deudas. Personas que lo buscaban. Una situación que se había salido de control hace meses y que Héctor había estado escondiendo hasta que ya no pudo seguir escondiéndola. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, le pregunté por qué me llamaba a mí. Hubo una pausa. Me dijo que no tenía a nadie más. Esas 5 palabras. No tenía a nadie más. Las escuché y sentí algo que no esperaba sentir. No satisfacción. No alegría. Algo más complicado que eso. Algo que estaba hecho de muchas capas y que tardé un momento en separar. Le pregunté dónde estaba el papá de Héctor. El ex del que tanto me había hablado durante años. El que ganaba más dinero, el que tenía mejor carro, el que nunca llegaba cansado a casa. Silencio. Me dijo que hacía años que ese hombre no aparecía. Que cuando Héctor había empezado a tener problemas había llamado a su padre y su padre no había contestado. Que lo había buscado y había descubierto que tenía otra familia en otro estado y que no tenía ningún interés en saber nada de Héctor. Lo escuché y no dije nada. Luego me preguntó si yo podía ayudar. Ahí fue cuando el tiempo se detuvo. Me preguntó si podía ayudar. Con dinero. Me dijo que Héctor necesitaba pagar parte de lo que debía para que la situación no se pusiera peor. Me dijo una cifra. $4,000. Me lo dijo con una voz que intentaba sonar tranquila, pero que temblaba por los bordes. Me quedé en silencio durante varios segundos. Pensé en el reloj de mi padre hecho pedazos en el piso. Pensé en las herramientas tiradas bajo la lluvia. Pensé en la voz de Marisela diciéndole a Héctor que yo era útil. Pensé en esa carretera. En el frío. En la oscuridad. En el sonido del carro arrancando. Pensé en Rubén, que me había abierto la puerta sin conocerme y me había dado café y pan sin pedir nada a cambio. Pensé en Carmen diciéndome no tienes que volver. Pensé en Ofelia y en sus plantas y en la manera en que se había comido 2 platos de mi carne asada y en cómo me había dicho que empezar de cero requería valentía. Todo eso pasó en esos segundos de silencio. Y luego le dije que no. No con rabia. No levantando la voz. No con el drama que ella quizás esperaba, el drama del hombre herido que aprovecha el momento para soltar todo lo que tiene guardado. Le dije que no con la misma calma con la que le hubiera dicho que no quería azúcar en el café. Marisela tardó un momento en reaccionar. Luego me dijo que no entendía. Que éramos familia. Que habíamos estado casados. Que después de todo lo que habíamos compartido yo no podía darle la espalda cuando más me necesitaba. Escuché eso y algo en mí se movió. No de la manera que ella esperaba. Se movió de la manera en que se mueve algo cuando uno finalmente escucha en voz ajena exactamente la distorsión que llevaba años intentando nombrar. Familia. Compartido. Me necesitaba. Le dije, despacio, que quería hacerle una pregunta. Me dijo que sí. Le pregunté si recordaba una carretera. Una carretera desierta. Una noche hace 10 años. Si recordaba haberse bajado de un carro con su hijo y haberme dejado ahí solo, a 500 millas de casa, mientras los dos se reían. Silencio.
Le pregunté si recordaba haberle mandado un mensaje esa noche preguntando cuándo llegaba, con un jaja al final. Silencio más largo. Le pregunté si recordaba haberle dicho a Héctor, en un pasillo que olía a cloro, que yo era útil. Que mientras siguiera pagando las cuentas valía la pena tenerme ahí. Escuché su respiración cambiar. Me dijo que eso había sido hace mucho tiempo. Que la gente cambia. Que ella había cambiado. Que se había arrepentido de muchas cosas. Que si yo supiera todo lo que había pasado en estos años entendería que ella había pagado de otras maneras por sus errores. Le dije que me alegraba que hubiera cambiado. Lo dije en serio. No con sarcasmo. Porque si era verdad que había cambiado, bien por ella. Pero le dije también que su cambio no era mi responsabilidad. Que su arrepentimiento, si era genuino, era algo que le pertenecía a ella y que no me necesitaba a mí para tener valor. Me dijo que entonces no iba a ayudarla. Le dije que no. Me dijo que cómo podía ser tan frío. Y ahí, en ese momento, algo se asentó dentro de mí con una solidez que no había sentido en toda esa conversación. Le dije que no era frialdad. Que la frialdad es la ausencia de algo. Que lo que yo tenía era claridad. Que había una diferencia enorme entre las dos cosas y que esperaba que algún día ella también pudiera experimentar esa diferencia. Hubo un silencio muy largo. Luego me dijo que Héctor quería hablar conmigo. Le dije que no. Me dijo que por favor. Le dije que no. Me dijo que él también había cambiado. Que era un hombre diferente. Que se había dado cuenta de muchas cosas. Que quería pedirme perdón. Me detuve. Esa fue la parte más difícil de toda la conversación. No por Héctor. Sino porque una parte de mí, esa parte que nunca termina de desaparecer del todo, esa parte que todavía guarda en algún lugar el deseo de que las cosas hubieran sido diferentes, esa parte quiso creerle. Quiso decir que sí. Quiso pensar que quizás había algo que todavía podía resolverse, alguna cuenta pendiente que pudiera saldarse con una conversación. Pero entonces recordé algo que Ofelia me había dicho una noche, mucho tiempo atrás, cuando yo le estaba contando todo esto por primera vez. Me había dicho que el perdón es una decisión que uno toma para sí mismo, no para el otro. Que perdonar no significa volver. Que perdonar no significa aceptar. Que perdonar puede significar simplemente soltar y seguir caminando. Y eso era exactamente lo que yo había hecho durante 10 años sin saberlo. Había soltado. Había seguido caminando. Y no necesitaba ninguna conversación con Héctor para confirmar lo que ya había hecho. Le dije a Marisela que no tenía nada que hablar con su hijo. Que le deseaba que encontrara la manera de resolver sus problemas. Que de verdad se lo deseaba, sin ironía, porque nadie merece vivir en el caos aunque lo haya construido con sus propias decisiones. Pero que yo no era parte de esa solución. Me dijo que era un egoísta. Le dije que quizás. Que después de años de ser todo lo contrario, quizás un poco de egoísmo era exactamente lo que necesitaba. Me dijo que iba a arrepentirme. Le dije que llevaba 10 años sin arrepentirme de haberme ido. Que no tenía razones para pensar que eso iba a cambiar. Y antes de que pudiera decir algo más, le dije que no volviera a llamarme. No con rabia. No con odio. Con la misma calma con la que había contestado. Con la misma firmeza con la que había construido cada uno de los últimos 10 años de mi vida. Colgué. Me quedé sentado en la cocina durante un momento largo con el teléfono en la mesa y las manos apoyadas sobre la superficie de madera que Ofelia y yo habíamos comprado juntos en una ferretería un sábado de lluvia. Miré por la ventana. El árbol que se veía desde ahí estaba moviendo las ramas con el viento de la mañana. Pensé en todo. En Rubén y su café y su pan y su puerta abierta en la oscuridad. En Carmen y sus 4 palabras en el carro de regreso. En Ofelia y sus plantas y su risa genuina y sus 2 platos de carne asada. En el hombre que había sido y en el hombre que era. Y sentí algo que tardé un momento en nombrar. Gratitud. No hacia Marisela. No hacia Héctor. Hacia esa carretera. Hacia esa noche oscura y fría que me había quitado todo para obligarme a construir algo mejor. Quédense. Porque el final de esta historia no está en esa llamada. Está en lo que pasó esa misma tarde, cuando Ofelia llegó a casa y yo le conté todo, y ella me dijo algo que necesito que escuchen. Ofelia llegó a las 6 de la tarde. Escuché la llave en la cerradura y el sonido familiar de la puerta abriéndose y sus pasos en el pasillo y todo eso junto, esa secuencia de sonidos que había aprendido a esperar durante 10 años, me dijo algo que ninguna palabra hubiera podido decir mejor. Me dijo que estaba en casa. No en una casa. En mi casa.
En la casa que habíamos construido juntos con tiempo y con cuidado, y con la clase de amor que no necesita demostrarse gritos porque se sostiene solo en silencio. Entró a la cocina. Me vio en la silla. Vio mi cara. No preguntó qué había pasado. Dejó su bolso sobre la silla de enfrente, fue a la estufa, puso agua a calentar, sacó 2 tazas. Y cuando el agua estuvo lista y los dos tuvimos algo caliente entre las manos, se sentó frente a mí y me miró con esos ojos que en 10 años habían aprendido a leerme mejor de lo que yo me leía a mí mismo. Le conté todo. Desde las 43 llamadas hasta el momento en que colgué. Le conté la voz de Marisela y lo que me había pedido y lo que le había respondido. Le conté el silencio que siguió cuando mencioné la carretera. Le conté que Héctor supuestamente quería pedirme perdón y que yo había dicho que no. Le conté que me había llamado egoísta y que yo le había dicho que quizás lo era y que estaba bien con eso. Ofelia escuchó todo sin interrumpir una sola vez. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento, mirando su taza, con esa manera de pensar que tenía, quieta y profunda, que siempre me había parecido una de las cosas más hermosas de ella, que no respondía de inmediato solo por llenar el espacio, que le daba peso a las cosas antes de hablar. Luego levantó la vista y me dijo algo que no esperaba. Me dijo que estaba orgullosa de mí. No porque hubiera dicho que no. No porque hubiera sido firme o inteligente o cualquiera de las cosas que quizás alguien esperaría escuchar en ese momento. Me dijo que estaba orgullosa de mí porque había contestado. Porque el hombre que ella conocía 10 años atrás, el hombre que había llegado a esa ciudad cargando todo ese peso, ese hombre no hubiera podido contestar esa llamada con la calma con la que yo la había contestado. Ese hombre hubiera dejado el teléfono sonar 43 veces y luego hubiera pasado semanas preguntándose qué hubiera pasado si hubiera contestado. Pero yo había contestado. Y había hablado. Y había dicho lo que tenía que decir. Y había colgado. Y estaba sentado en mi cocina, en mi casa, con mi vida intacta. Me quedé mirándola durante un momento. Y sentí algo que es difícil de describir sin que suene exageración, pero que fue completamente real. Sentí que ese momento, esa tarde, esa cocina con la luz anaranjada de las 6 de la tarde entrando por la ventana y el árbol afuera moviendo las ramas y Ofelia frente a mí con su taza entre las manos, ese momento exacto era la respuesta a todo lo que había pasado antes. No la venganza. No la justicia. Sino esto. Haber llegado hasta aquí. Haber construido esto. Eso era lo que Marisela y Héctor habían apostado que yo no lograría. No sabían que la apuesta era mucho más grande que llegar a casa caminando desde una carretera desierta. La apuesta era esta vida. Y la había ganado. Le tomé la mano a Ofelia sobre la mesa. Ella dejó que la tomara y con la otra mano siguió sosteniendo su taza. No dijimos nada más durante un rato. No era necesario decir nada más. Esa noche cocinamos juntos. Algo simple, arroz y frijoles y una carne que yo preparé despacio, con cuidado, con la misma atención que le doy a las cosas que importan. Pusimos música en la cocina. Comimos sin apuro. Después de cenar salimos a sentarnos en la terraza que habíamos construido poco a poco a lo largo de los años, con macetas de Ofelia por todos lados y una luz cálida y el sonido de la calle llegando desde lejos como un rumor tranquilo. Me preguntó cómo me sentía. Le dije que bien. Que extrañamente bien. Que no esperaba sentirme tan tranquilo después de esa llamada. Me dijo que no era extraño. Que llevaba 10 años construyendo la paz que sentía en ese momento. Que la llamada de Marisela no me había quitado nada porque ya no tenía nada que quitarme. Que el miedo solo existe donde hay algo sin resolver. Y que yo había resuelto las cosas, no con una confrontación, sino con una vida entera vivida de otra manera. Me quedé pensando en eso. Tenía razón. Siempre tenía razón en las cosas que importaban. Pensé en Marisela y en Héctor. No con odio. Con algo más cercano a la lástima, aunque tampoco exactamente eso. Pensé en que habían pasado 10 años y que los problemas de Héctor eran el resultado de decisiones que él mismo había tomado. Que Marisela había construido una vida donde la única red de seguridad disponible en un momento de crisis era el hombre al que había abandonado en una carretera como si fuera una broma. Que eso decía todo lo que necesitaba saber sobre cómo habían vivido esos 10 años. No me alegraba su situación. Pero tampoco me pertenecía resolverla. Hay una diferencia enorme entre ser cruel y ser claro. Entre abandonar a alguien y simplemente no ser responsable de las consecuencias de sus propias acciones. Esa diferencia me había costado años entenderla. Me había costado terapia, aunque no lo mencioné antes. Me había costado noches largas hablando con Ofelia.
Me había costado conversaciones con Carmen que a veces duraban horas. Me había costado trabajo honesto conmigo mismo, ese trabajo silencioso e invisible que nadie ve pero que es el más importante de todos. Pero la había entendido. Y esa noche, sentado en esa terraza, la sentía en el cuerpo de una manera que no tenía nada de abstracto. En algún momento de esa noche, ya tarde, con el frío empezando a entrar suave desde la calle, Ofelia apoyó la cabeza en mi hombro. Yo apoyé mi cabeza sobre la suya. Y nos quedamos así, en silencio, mirando las plantas que ella había cuidado durante años y que habían crecido hasta cubrir casi toda la barandilla de la terraza con un verde tan intenso que de noche parecía negro. Pensé en Rubén. Pensé en él con frecuencia a lo largo de los años. En ese hombre que había abierto su puerta en la oscuridad sin conocerme. Que me había dado café y pan sin pedir explicaciones. Que me había preguntado si la persona que me había dejado ahí era alguien de confianza y que cuando yo le había dicho que había creído que sí, había sentido despacio y no había dicho nada más. Ese silencio de Rubén había sido más generoso que cualquier cosa que Marisela me hubiera dicho en 8 años. Nunca lo volví a ver. No supe su apellido. No supe si seguía en esa casa o si se había ido a otro lugar o si todavía hablaba con su hijo por teléfono los domingos. Pero pensé en él con gratitud genuina. Con el tipo de gratitud que uno siente hacia las personas que aparecen en el momento exacto en que uno más las necesita y que no piden nada a cambio y que quizás nunca sabrán el peso de lo que hicieron con un gesto simple. A veces la gente que nos salva no sabe que nos salvó. Pensé también en Carmen. En que tenía que llamarla al día siguiente y contarle lo que había pasado. Me imaginé su voz, su reacción, la mezcla de alivio y de ese orgullo de hermana mayor que nunca decía directamente pero que siempre se sentía. Me imaginé diciéndole que había contestado la llamada, que había dicho lo que tenía que decir, que había colgado, que estaba bien de verdad. Quiero decirles algo a los que están escuchando esto. No sé qué están viviendo ustedes. No sé si hay alguien en su vida que los hace sentir que son un instrumento, que los hace sentir que su valor depende de lo que aportan y no de lo que son. No sé si hay alguien que se ríe de su dolor, que convierte su paciencia en debilidad, que usa su amor como una puerta giratoria, entrando y saliendo según lo que necesita. Si hay alguien así, quiero que escuchen lo que aprendí en ese pasillo que olía a cloro, en esa carretera sin nombre, en esa ciudad nueva donde nadie me conocía. El amor de verdad no te deja en una carretera. No te llama útil a tus espaldas. No apuestas si vas a poder llegar a casa. El amor de verdad abre una puerta en la oscuridad y te da café sin preguntarte quién eres. Pone agua a calentar cuando ve tu cara y sabe que algo pasó. Se come 2 platos de tu comida y te dice que es lo mejor que ha probado en años. Te dice no tienes que volver cuando más lo necesitas escuchar. Eso es lo que mereces. Eso es lo que todos merecemos. No la perfección. No una vida sin problemas. Sino personas que estén de tu lado de verdad, sin agenda, sin cálculo, sin un precio escondido que uno descubre demasiado tarde. Yo tardé demasiado en entenderlo. Tardé una carretera desierta y 500 millas a pie y 10 años construyendo desde cero para entenderlo completamente. Pero lo entendí. Y esta mañana, cuando colgué ese teléfono y me quedé sentado en mi cocina con las manos sobre la mesa de madera, con el árbol afuera moviendo las ramas en el viento, no sentí victoria. No sentí venganza. No sentí ninguna de las cosas dramáticas que quizás esperarían sentir en un momento así. Sentí paz. Una paz que nadie me regaló. Una paz que nadie me pudo quitar porque yo mismo la había construido, piedra por piedra, día por día, en silencio, durante 10 años. Y esa paz, esa tranquilidad que sentí esta mañana en esa cocina, vale infinitamente más que los $4,000 que Marisela me pidió. Vale más que 8 años de matrimonio que nunca fue real. Vale más que todas las apuestas del mundo sobre si yo sería capaz de llegar a casa. Llegué. Solo que a una casa diferente. Una que construí yo. Una donde nadie me llama útil. Una donde me llaman por mi nombre. Y eso, después de todo, es más que suficiente.